¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Como se los digo siempre, que la estén pasando fantástico el día de hoy, chicos. Porque miren, como ya saben, de sorpresa nos han metido ya hoy mismo la nueva incursión. Por lo cual yo obviamente les iba a hacer un video análisis del Capitán Barba Negra, pero iba a ser para este fin de semana. Pero hoy mismo lo van a tener, chicos, ya que ya está disponible. Así que, chicos, hoy toca el análisis completo del Capitán Barba Negra, nuevo mutante heroico exclusivo de incursión. Hoy vamos a ver las estadísticas reales que lo colocan como, la verdad, un mutante impresionante y que puede llegar a cambiar el meta totalmente con su habilidad. Y claro que sí, comparaciones y por supuesto que no se les olvide la recomendación de orbes. Así que bueno, vamos a empezar desde ya, chicos, porque el mutante, la verdad, está muy interesante. Y bueno, ya lo podemos encontrar en el videojuego, así que lo vamos a analizar desde allí, aunque no han cargado su biografía, su historia, y tampoco han cargado su larva en el videojuego. Pero no se preocupen, o sea, el mutante ya está disponible en todos los aspectos, solo que pues la larva no la van a ver, y pues la biografía, y como lo están viendo, o la historia, como le quieran llamar, tampoco. Pero análisis, chicos. Capitán Barba Negra, mutante heroico, sable con necro, que tiene la habilidad de respuesta. Y ojito, su ataque necro es múltiple, solamente que lo desbloquea al alcanzar el nivel 15, ese múltiple, para aquellos que lo dudan. Estadísticas, ahora sí, chicos, las numéricas. Velocidad de 3.45, ya sabemos que es va a ser un mutante demasiado lento para el meta actual. Tiene una vida total de 5222 puntos. La verdad, no es la mejor vida del planeta, pero no es mala, o sea, sí aguanta lo suyo. Si hablamos de posiciones, esto sería como sería el mutante número 27 con más vida del videojuego. Están dentro del top 30, la verdad obviamente no es malo, pero bueno, no está top 10, que la verdad sería lo ideal, ¿no? Pero no es mala su vida, y recuerden que es heroico después de todo. Vamos con los ataques, chicos. Primero el ataque sable, que es individual. Allí, como ven, apenas refleja tener un daño de 1496 puntos, ¿verdad? Parece que pegara muy, pero que muy poco. Pero no, chicos, ese ataque tiene un aumento de daño brutal en su plus, ya saben, el daño oculto. Así que, chicos, el daño real del ataque sable, del ataque hacha de embarque, es de 2175 puntos. Así es, chicos, tiene mucho más de lo que indica, lo cual esto lo coloca como el octavo mutante con mayor ataque individual. Ojito, el octavo mutante con más ataque individual, lo cual es una locura total. Y ahora vamos con el ataque múltiple, que es lo más sorprendente, el ataque llamado abordando. Obviamente, como les dije, el nivel 15 es que desbloquea el múltiple, ahí parece individual y pareciera que pegara esos 1496 puntos. Pero no, chicos, también este ataque tiene un buen aumento del daño, por lo cual el daño real de este ataque múltiple es de 1545 puntos. Chicos, eso lo convierte directamente en el mutante número 1 con mayor ataque múltiple, superando al Sakurabochi, creo que apenas por unos 12, 14 puntos. La verdad no lo he diferenciado, pero por muy poco. Pero el chiste es que lo supera, chicos, y es ahora mismo el mutante con mayor ataque múltiple del videojuego. Y después de todo es heroico, tiene espacio para un orbe más. Eso está loquísimo. Y bueno, chicos, habilidad de respuesta desde un inicio es un 25%, y el mutante, cuando alcanza el nivel 25, tiene un 40% de respuesta. Así que, chicos, 40% de respuesta, siendo el octavo mutante con mayor ataque individual. Como lo he dicho y como lo dice el título del video, este mutante va a llegar para cambiar lo que es la habilidad de respuesta totalmente. Porque
¿Por qué, Manu? Hagamos una comparativa muy simple. Urgan, chicos. Urgan, con diferencia de Evo, full 2 orbes de respuesta, puede ser muy molesto. Y claro, ¿qué pasa? Que Urgan supera apenas al... Urgan es como el cuarto o quinto mutante con mayor ataque individual. Supera al Capitán Barba Negra apenas por unos... si no me equivoco, 110 puntos o 113 puntos. Pero claro, ¿qué pasa? Que el Barba Negra tiene espacio para un orbe más y Urgan tiene 25% de respuesta. O sea, si un Urgan es molesto con 2 orbes de respuesta y él teniendo 25% de respuesta, imagínate el nuevo mutante Capitán Barba Negra que tiene 40%, o sea, 15% más, un espacio para un orbe más y ojito, mucha más vida que el Urgan. Así que yo sé que muchos han estado subestimando este mutante y es normal. La velocidad lo mata totalmente, pero es que no está hecho para molestar atacando, que obviamente si ataca sería lo mejor porque después de todo les recuerdo que tiene el 8º mayor ataque individual del videojuego y el mayor múltiple del videojuego. O sea, si este mutante te llega a atacar, despídete del planeta Tierra, pero está hecho más que todo para molestar con la respuesta porque va a ser definitivamente el mejor mutante de respuesta del videojuego. Con la comparación que les acabo de dar, literal, el Urgan, 25% de respuesta o 27, la verdad no recuerdo, creo que es 25 y 2 espacios de orbes, madre mía. Imagínense ahora al Capitán Barba Negra, literal todo mundo se tiene que sacar 3 de ellos sí o sí. Cualquier cosa, chicos, para los que se han quedado en esta parte del video, les recuerdo que hoy mismo que están viendo disponible este video, estaremos en directo por la noche llegando, haciendo la nueva incursión. Así que literal, hoy por la noche nos veremos para obtener el nuevo mutante, para que así tengan video platinándolo y video jugando con él en el PvP. Así que ya que estamos hablando de que vamos a jugar con él en el PvP, vamos con esa recomendación de orbes. Que la verdad, chicos, no hay una mejor combinación hasta ahora, porque obviamente hay que probar al mutante, pero obviamente deduciendo por estadísticas y por todo lo demás se pueden deducir ciertas combinaciones, pero al mutante le van a ir muchas combinaciones, la verdad. Y también hay que testearlo como que también puede ir contra el meta actual. Así que, chicos, recomendación de orbes. La verdad solamente pensé en 4 y tal vez 3 de ellas solamente sean aceptables, pero de esas 3 puede alternar siempre un orbe básico. O sea que en total este mutante puede tener 10 combinaciones como mínimo. Porque la verdad es que puedes buscar o que haga mucho más daño para que one-shotee, o puedes buscar que haga la máxima respuesta posible, o lo puedes hacer equilibrado buscando daño y a la vez proporciones respuesta. Es una locura. La verdad que tenga 40% de respuesta se va a notar demasiado. Así que, chicos, combinación de orbes, la mejor en mi opinión, chicos, pues sería la de Forta, vida y 2 orbes de respuesta. Obviamente, chicos, este mutante no vale tanto la pena aumentar su velocidad, por lo cual Forta sería lo ideal. Pero ojito, velocidad lo verá más adelante, pero el Forta va a ser que tenga especial de Forta, va a ser que no necesite más daño, por lo cual vas a colocarle 2 orbes de respuesta, que depende, si esos orbes de respuesta tienen un buen nivel, este mutante puede llegar a tener un 80% de respuesta y madre mía, ¿quién lo aguanta? ¿Quién lo aguanta? Y claro, un orbe de vida, porque este mutante sin orbe de vida estás troleando. O sea, creo que el orbe obligatorio en este mutante es el de vida, porque la verdad necesitas hacerlo tanque sí o sí, si quieres que la verdad distribuya bien esa respuesta. No tiene mala vida de por sí solo, pero el meta es una demencia total. Igualmente, si vamos a la segunda mejor combinación de orbes, chicos, pues tal vez sería la de velocidad full respuesta. Sí, chicos, intentar aumentarle la velocidad simplemente para que ciertos mutantes no te dobleguen. Por ejemplo, un asteroide no te doblegaría, una llama sensei incluso, que sería tu counter, no te doblegaría, y si aguantas pues con el ataque necro creo que deberías de bajártelo, depende si con la respuesta que has recibido. Obviamente a ese de velocidad full respuesta se le puede poner un orbe de vida, pero yo creo que triple respuesta y uno de velocidad también puede estar muy peligroso, solo que ya sabes que tienes que tener cuidado y no sea de papel,
tu mutante. Otra combinación pues sería como la primera de Forta, pero sería Forta, Forta, vida y respuesta. Ya esta sería hacerlo polivalente, o sea, hacerlo de que si llega a atacar, sí o sí meta one shots, tenga la suficiente respuesta para prolongar que los rivales se confundan, o obviamente ya irlos debilitando en la vida un poco a poco, y el orbe de vida, porque como he dicho, el orbe de vida es obligatorio en esas combinaciones. Igualmente, chicos, también pueden hacerlo como para no depender de la respuesta, sino del ataque, y bueno, sería velocidad, vida y 2 de ataque. Manu, ¿por qué 2 de ataque y no 2 de vida? Porque si le aumentas más el ataque tendría más respuesta, por lo cual puede que lo ignoren un poquito más, y con tener 2 de ataque en este mutante vas a pegar muy fuerte. Y obviamente, chicos, también va a haber combinaciones con la habilidad de escudo, con la habilidad de absorción de vida, incluso, bueno, debilitamiento no, es muy lento, pero sí, puede haber combinaciones con la de escudo, ya sea escudo, escudo, doble respuesta, escudo, vida, doble respuesta, al igual que con absorción de vida, que no van a ser las definitivas, pero que igualmente probaremos en el canal. La verdad, chicos, como lo he dicho, es un nuevo mutante que llegará para cambiar el tema de la respuesta en el videojuego, por lo cual pues no hay una combinación definitiva para saber cómo equiparlo, porque claro, este mutante es top daño, o sea, top daño sí o sí y top respuesta, por lo cual hay que ver cómo quieres armarlo, o a hacer daño o hacer respuesta, que obviamente es lo mismo, ¿no? Pero ustedes me entienden, otra cosa es atacar y otra cosa es hacer daño pasivamente con la respuesta, pero 100% van a querer apostar con la respuesta de este mutante. Igualmente, chicos, me gustaría que en los comentarios me dejaran sus combinaciones de orbes para este mutante, porque obviamente ustedes también pueden tener más tiempo para evaluarlo, y también obviamente necesitaré sus consejos para saber cuál sería definitivamente la mejor combinación de orbes, que para mí pues yo creo que sería la de Forta, vida y 2 de respuesta. Creo que definitivamente esa va a ser la más fuerte en él, o incluso cambiar el de Forta por uno de velocidad para como he dicho, que no te dobleguen los mutantes como Llama Sensei y Asteroide, y posiblemente hacerle un counter, a pesar de que ellos pueden llegar a hacer counter, ¿me entienden? Por la absorción, por el gem, porque ataquen primero, y ya habría que evaluar si no quieres que te triplique un Scaramouche, aunque ya con 2 turnos el Scaramouche, literal, yo creo que te ha borrado el equipo completo. Ustedes saben cómo es el meta actual, aunque ya sabemos que principalmente como el mutante es sable y tiene respuesta, pues ya sabemos que pues el mejor mutante del videojuego, Asimov, no va a tener problema en enfrentarlo. Obviamente, con diferencia de Evo, si está mucha respuesta, es que este mutante va a ser una locura total, más de lo que ustedes piensan, amigos. Así que dejen su poderoso like, chicos, si quieren lo más rápido posible tener video jugando con este nuevo mutante. Y claro que sí, suscríbanse y activen la campanita para no perderse el directo haciendo la nueva incursión y los videos jugando con este mutante. Así que, chicos, sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. Doing me, do your job. Bird is the name, then Baller did the chain. Tono for the watch, Busy plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Hey yo, I'm an ex-9, why you probably never see me. I push a Lamborghini, show your magic like Houdini. My body shaped like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told them to get tighter, so he streamed me when he leave me.